La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Continuamos hoy con Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, 13ª semana, con el subtema El gran viaje del hombre a Jerusalén, segunda etapa, su enseñanza y conflicto público. El tema correspondiente al día de hoy, la parábola del hijo mayor, el religioso autosuficiente. Lunes 1 de septiembre de 2025. Les invito a que me acompañen. Vamos a pedir en oración a Dios que nos ayude a comprender su palabra y a edificar nuestra vida espiritual. Amado Dios y Padre que reinas en las alturas de los cielos, hoy tú nos has concedido la vida y la oportunidad de meditar en tu palabra un momento. Te rogamos que seas tú edificando nuestras vidas a través de tus palabras, que nos enseñes y podamos mejorar cada día nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, amén. El hijo mayor representa a la persona religiosa autosuficiente, justa, buena, que no comete pecado grande y visible según su propio concepto. La persona que lleva una vida religiosa, de hecho, para ser aceptada a Dios, puede equivocarse, como hoy estudiaremos en el Evangelio de Lucas, en continuación de la parábola del hijo derrochador o el hijo pródigo. Hoy estudiaremos de los versículos 25 al 32 del capítulo 15 de Lucas. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que lo pueda leer juntamente conmigo. Leemos así: y su hijo mayor estaba en el campo. Cuando llegó cerca de casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En este estudio del hijo mayor, estaremos observando algunas equivocaciones que él cometió, como estar lejos de casa, excluirse, sentirse autosuficiente, no compadecerse y no poder ver los hechos cruciales. En la historia del padre con sus dos hijos, el menor sale de casa, perdió todo lo que tenía y regresó arrepentido. El mayor se queda en casa ¿Qué pasa con él cuando regresa del campo? Bueno, la narración de esta parábola nos dice que él se encontraba en el campo. Si nosotros meditamos en las Escrituras y hacemos una pequeña comparación, la misma palabra de Dios nos dice en Mateo 13:38 que cuando
se habla del campo, está hablando del mundo. Mateo 13:38 dice así a la letra, se los quiero leer. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Bueno, si hacemos una comparación de dónde se encontraba este hijo mayor, él estaba fuera de casa, se encontraba en el campo. Y esto es un peligro que muchos cristianos corren a través de su vida cristiana, porque estando dentro de la iglesia, formando parte del cuerpo de Cristo, puede volver a nacer el deseo de querer regresar al mundo, habiendo sido ya rescatados del mundo. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 12, Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. La misma palabra de Dios nos recuerda esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros, los creyentes en Cristo, nos encontramos en el mundo, estamos ajenos a las promesas de Dios, ajenos a Dios. Estamos lejos de Dios. Y ya estando en casa, estando con Cristo, tenemos ese riesgo, corremos ese peligro de estar lejos de casa de nuevo. Y esa era la condición en la que estaba el hijo mayor. Luego podemos ver que Dios amonesta al hombre que se aleja de casa. En Santiago, capítulo 4, versículo 4, hay una expresión bastante fuerte de aquel que se aleja de casa. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que hermana, que ha tomado ese tiempo para oír este pequeño mensaje, podemos meditar cómo está nuestra vida a través de lo que está sucediendo con este joven mayor, con su padre, el cual dice que no se encontraba en casa, sino que estaba en el campo. Se encontraba en el mundo, o sea, de regreso al mundo. Y si tu vida, tú crees que en lugar de acercarte más a Dios y desear tener esa comunión con tu Padre, te has estado alejando, pues el propósito de este día es hacerte ver que estando lejos de Dios no hay ninguna esperanza, no hay nada bueno. Miren lo que acontece o lo que nos narra la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La acción de este joven, de este hombre, al estar lejos de casa, al estar en el campo, nos refleja la primer equivocación que él cometió en su vida cristiana. Querer volver a desear las cosas de esta vida, que son vanas, son pasajeras. Hermano, hermana, si usted se encuentra en esa condición, queriendo volver a las cosas del mundo, poniendo sus ojos de nuevo en el mundo, pues reflexione, porque el Señor hoy quiere que despierte y pueda ver la gravedad que hay en buscar las cosas del mundo, las consecuencias que tiene el desear de nuevo las cosas del mundo. Acompáñenme a ver qué dice ahora la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que volver atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es algo fuerte lo que podemos escuchar aquí en estas palabras, pero el propósito es meditar en la equivocación que cometió este hijo mayor al estar lejos de casa. Al estar lejos de casa, al estar lejos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de tener esa comunión con ellos, hermanos, no podemos encontrar nada más que la muerte, porque dice el pasaje que recién leímos, que ya hemos escapado del mundo y de sus consecuencias. Pero si habiendo escapado volvemos otra vez a las cosas del mundo, dice, se cumple en nosotros aquel proverbio que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el mundo. Entonces el hombre viene a estar peor de lo que estaba antes. Ese es un peligro en el que se encontraba este joven, este hombre, al estar lejos de casa. Esa es una equivocación muy grande al querer tener un pie como cristiano y querer tener el otro pie en el mundo. No existen medios en la vida cristiana, hermanos. Delante de Dios es o estamos en casa o estamos lejos de casa. Bueno, aquí vamos a ir viendo cómo este hombre fue degradando, cómo se fue degradando su vida espiritual. Porque dice que al volver del campo, en el versículo 28, él se excluye, se aleja, más allá de entrar y participar, se aleja, dice el versículo 28, que les invito a que leamos de Lucas, Lucas, que es nuestro estudio de esta mañana, Lucas capítulo 15, versículo 28. Entonces se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Esta es una muestra, hermanos, de cómo en la vida cristiana, cuando hay alguien que está haciendo algo incorrecto, se le llega y se le hace ver que está mal,
muchas veces más allá de acercarse más a Dios, se alejan, se molestan, se incomodan. Pero aquí el padre de familia, interesado en que entrara de nuevo a la casa, este hijo, para participar de su bendición, dice que este joven se enoja y no quería entrar a casa. Se excluye, se aleja más bien de querer participar con su padre. Y para esto quiero invitarles a que veamos unos pasajes bíblicos para observar, según la Escritura, qué es lo que le sucede al hombre cristiano que una vez conociendo a Dios se aleja de su senda. Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Se dan cuenta cómo aquel hombre, según la parábola, dice que se enojó? Y el consejo acá en Hebreos es que no permitamos que ninguna raíz de amargura nos estorbe, porque eso puede ser impedimento a continuar nuestra vida cristiana. Así que, hermano y hermana, por favor, en el amor del Señor, medite cómo está procediendo en su fe. Vea lo que sucedió, porque en el contexto de esta narración es que Jesús está hablando principalmente con los fariseos, con los escribas, con los publicanos, los pecadores, esta parábola. Entonces el Señor quería hacerles ver su condición, y Mateo capítulo 13, versículo 23, Mateo capítulo 13, versículo 23, quiero invitarles a que lo leamos. Dice hacia la letra: mas el que fue sembrado, a ver, el texto bíblico menciona que los fariseos principalmente no dejaban entrar al reino de Dios. Ni entraban ellos, ni dejaban entrar. Entonces, el Señor Jesús, a través de esta parábola, está haciendo ver que una persona puede llevar una vida religiosa. En el contexto es que los fariseos en esa época no estaban permitiendo que los publicanos y los pecadores que venían a buscar a Jesús, como aquel hombre que regresó del campo, que venían del mundo, queriendo entrar, aquellos hombres no entraban y tampoco dejaban entrar al reino de Dios. Quienes sí iban adelante queriendo entrar o con el propósito de entrar al reino de Dios, vean que dice Jesús en Mateo capítulo 21, versículos 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, aquel joven comete la equivocación de no querer entrar a casa con su padre y participar. El cristiano autosuficiente muchas veces
No se da cuenta de la obra maravillosa que Dios está haciendo con el pecador, con el que llega a los pies de Jesús arrepentido, sino más allá de alegrarse y recibir al pecador, muchas veces se molesta, se incomoda. Y esto es muestra de una debilidad, es muestra de una falta de una vida espiritual, porque el Señor siempre ha estado interesado en mejorar nuestra relación con Él. Pero el enojo, la ira, pueden ser causa de romper nuestra relación con Dios, de equivocarnos. Así que debemos de tener mucho cuidado porque la amargura, si la llegamos a dejar que se enraíce en nuestro corazón, no nos va a permitir avanzar ni participar con nuestro Padre Celestial. A más de excluirse, podemos observar la muestra del amor del Padre al interesarse en ambos hijos, porque el menor que regresó ya estaba en casa arrepentido, pero el mayor no quería entrar y el Padre le ruega que entre. O sea, el Padre siempre está mostrando su amor a toda la humanidad. Así que tú que eres cristiano, que sientes que te has alejado del Señor y, y fue por algún pleito, por algo que te incomodó estando en la iglesia, en la congregación con nuestros hermanos, no permitas que eso crezca, porque no solamente te afecta a ti, sino que también, lamentablemente, muchas familias se han alejado porque se han incomodado en algo y no solamente se va la persona, sino muchas veces se lleva a su familia. Y hasta hermanos o hermanas han simpatizado con ese enojo, con ese pleito, con esa enemistad, con ese desacuerdo y se alejan del Señor. Este hombre se va degradando en su vida espiritual. No solamente se aleja de casa, ahora no quiere entrar, sino que también se siente autosuficiente. Volvamos a Lucas 15, pero ahora el versículo 29, donde dice, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nótese que él se está haciendo el importante. Él está diciendo, yo, tu hijo, te he servido por muchos años y no te he desobedecido jamás. Pero dice que él no se sentía satisfecho porque le dice, nunca me has dado ni un cabrito. Esta actitud también es condenada por el Señor aquí mismo en Lucas, solo que ahora en el capítulo 16, versículo 15, dice así el Señor, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hermano, hermana, nosotros no podemos tener una relación con nuestro Padre si estamos lejos de casa, si no queremos entrar o someternos a la voluntad del Padre. Y antes decimos, yo puedo orar en casa, yo puedo estudiar la palabra de Dios en casa,
Estas actitudes no son más que muestras de debilidad, de orgullo, de soberbia, como este hijo se sentía autosuficiente. Y este pensamiento, hermanos, es muy peligroso en la vida cristiana porque no solamente se va degradando, no solamente se va degradando nuestra fe al grado donde ya no nos interesa si oramos o cantamos o estudiamos la palabra de Dios porque ya estamos lejos de casa, sino que nos lleva a meditar el que sigue, el siguiente versículo, el versículo 30 y 31 dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Vean el versículo 30 dice que él no llamó ni hermano al que había regresado, sino le dice, tu hijo, como diciendo ya de una forma arrogante, excluyente de la familia en la fe. Vemos cómo se va degradando la vida espiritual de este hombre, de este hijo mayor, al grado que cuestiona al mismo padre sus acciones. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Mostrando misericordia con su hijo menor. Quiero invitarles a que veamos y consideremos esta otra cita en Romanos 9:20, Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este hombre, hermanos, que se aleja de casa, que se incomoda y se molesta, se enoja o permite que crear en su corazón algún tipo de raíz de amargura, se va alejando del Señor porque se siente ya autosuficiente, entendiendo un poco de las escrituras y cree que por sus oraciones el Señor lo acepta, por su forma de vida, sin darse cuenta que su vida espiritual va decayendo y va germinando en su corazón odio, amargura. Una actitud así, hermano y hermana, es solamente muestra de debilidad, de equivocación espiritual. Y llega al punto de querer cuestionar las acciones de Dios, pero Dios, siendo un alfarero, está moldeando el corazón de la vida de toda la humanidad, el corazón principalmente del creyente que llega arrepentido ante Dios. Por eso el padre de estos dos hijos se alegra al ver el regreso del hijo menor, mas sin embargo el hijo mayor no puede compartir esa misma alegría por lo que él está permitiendo en su corazón. Así que, hermano y hermana, si usted se encuentra en una postura así hoy delante del Señor, el llamado es para que medite y haga reflexión, para que considere en qué está cayendo,
¿En qué está alejándose de Dios? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No permita que en su corazón, hermano y hermana, usted se olvide de compadecerse del que tiene necesidad espiritual. Al contrario, sea usted de los que puedan extender palabras de aliento, palabras de fortaleza. Este hombre mayor llegó al punto de no poder observar, de no tener sus ojos abiertos a lo que dice el versículo 32 del capítulo 15 de Lucas, que es lo que estamos considerando hoy. Nos dice así: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren el gozo que había en el corazón del padre de haber encontrado de nuevo a su hijo que él consideraba como muerto, ahora había revivido. Este hombre que había estado perdido, había sido hallado. El gozo del Padre ante un pecador que se arrepiente, no solamente lo manifestamos nosotros como una familia en la fe, sino vea lo que dice acá mismo en Lucas capítulo 15, versículos 6 y 7. Y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vea, hermano y hermana, el gozo que había en el corazón del Padre era algo que no cabía. La alegría de ver que su hijo que estaba perdido había regresado. Si usted, hermano, más allá de sentir esa misma alegría de ver cuando una persona llega arrepentida a la congregación, está sintiendo amargura, está sintiendo enojo, molestia, déjeme decirle que en esta mañana el Señor quiere que usted reflexione y considere que un día nosotros estuvimos en esa misma postura, alejados de las promesas de Dios, ajenos al perdón y a la misericordia. Pero ahora, a través de Jesucristo, Él nos ha acercado al Padre, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha hecho participar de esas bendiciones de Dios. Este hijo perdió toda visión de su hermano. Y el padre le está recordando, dice: porque tu hermano era muerto. Era tu hermano. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que quede en nuestro corazón. Que toda la humanidad somos creación de Dios, somos hermanos. Muchos, por el engaño de esta vida, han hecho de su vida un desorden, han hecho de su vida alejarse de Dios, y el pecado y la vergüenza no les permiten acercarse a casa. Pero que no sea usted alguien que no deje entrar al reino de Dios al hombre pecador, sino al contrario, pueda ser usted alguien que extiende su mano para animar, para traer al pecador a casa con nuestro Padre, donde hay sustento, donde hay protección, donde hay seguridad, donde hay amor verdadero. Vamos a concluir
con, con este pensamiento. Debemos permanecer en casa, unidos al Padre y a Jesucristo, humillándonos en su voluntad, compadecernos de nuestros hermanos en sus debilidades y así gozarnos al ver la gracia y misericordia de Dios al hombre que llega arrepentido. Hermosa reflexión que en lo personal a mí me ha tocado mi corazón, para que si yo he caído en eso, el Señor me fortalezca a través de su Santo Espíritu y pueda dejar la envidia de la obra que Dios está haciendo en el corazón de nuestros hermanos. Al contrario, esforzarme, quiero comprometerme con Dios para esforzarme en animar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a buscar a nuestro Padre, en el cual tenemos vida eterna. Así que, hermanos, les invito a que continuemos estudiando la palabra del Señor, escuchando estos hermosos mensajes que cada día nos motivan a seguir mejorando nuestra vida espiritual y creciendo en la gracia de Dios dentro de la familia de la fe. Que la paz del Señor more en sus corazones. Hasta la próxima. Paz, hermanos.